ver eso con lo que debería, con una materia que se llame currículum o práctica curricular. Alguien se anima a abrir el micrófono y decir, me gustó, en la canción vi tal argumento, y me parece que eso podría tener que ver con... Por ahí, Chachi, mientras se van pensando los vínculos, también mencionar a Sara Eve, que a lo mejor la ubican de la serie El Marginal, como la rapera, que por ahí se hizo más conocida a partir de eso. Nació en Sí, la que hizo Trelew. la canción de Marginal, la de la intro, sí. Exactamente. Tiene 30 y pico de años, por ahí está más cercana en ese sentido. Y por ahí la conocen más por el tipo de género de música. Si estuviéramos en la presencialidad, ya saben, yo andaría caminando por el pasillo del Salón Azul y pasaría ahí despacito, despacito, no sé, y a lo mejor le preguntaría a Pauli, que la tengo ahí cerquita. ¿Qué te parece, Pauli? ¿Qué tendrá que ver esta canción? ¿Por qué estaremos escuchándola bajo el supuesto de que esto tiene algo que ver con nuestra materia, claramente? Por ahora están confiando en nosotras. ¿Que se te ocurre algún vínculo? ¿Te parece que es porque nos gusta la música y amenizamos con música? Porque representa y queda expuesto a todas las luchas que se están llevando a cabo. Vi el pañuelo verde del aborto, vi la lucha de las tierras. Serán conquistas ya resueltas. Por ejemplo, si yo pasara al lado de Rosario, Rosario, ¿te animarías a tomar la palabra? No. Germán, a ver. Yo lo veo, como dice Pauli, como una representación de las luchas, pero más que nada estoy viendo que hablan mucho sobre el norte y digamos, la falta de visibilidad de estas cosas allá, digamos, en el norte. Fíjate que habla de los nenes en Jujuy y eso. Está bueno. Germán, y ya que sos del área de las ciencias biológicas, ¿te parece que además de la localización que estás mencionando, ahí hay luchas en donde la biología podría ayudar a pensar otro tipo de respuestas? Hablemos en términos de megaminería, en términos de sojización. ¿Tendrían letra para problematizar, para responder, para cuestionar? Y yo a ver si va por esa parte, yo con el tema de la megaminería lo veo por un tema de salud también, ¿no? Que es un trabajo que pone en riesgo la salud y son seleccionadas esas partes, digamos que marginadas para hacer esos trabajos. Bien. ¿No? Y siempre que se habla de esos trabajos de megaminería y eso, los cuidados de la salud son muy escasos, digamos. Por ejemplo, máscaras para inhalación de gases, esas cosas son cosas que tienen poca regulación, digamos. Perfecto. En realidad lo que podríamos ver, si alguien quisiera ir abriendo el micrófono para compartir, que en realidad lo que está en oscurísima defensa son los derechos de varios tipos, ¿verdad? La salud sería un derecho desprotegido, claramente. ¿Hay algún otro derecho que no está cuidado ahí? No importa que no sean compañeros de biología. Si alguien quisiera pensar... El derecho de las mujeres hablaban. Bien. Por ahí, ¿qué tendrá que ver el tema de los cuerpos, las corporalidades, con los territorios, ¿no? Como dos modos que podrían analogarse de vulneración, ¿no? De acuerdo a lo que dice la canción.
Claro, como que violaban a las mujeres y también a la tierra. Ujú. El derecho de Bien, los niños también. bien. Derecho de acceso a la educación, derecho de los niños. ¿Quién más? ¿Qué otro derecho están viendo señalado, vulnerado? Tal vez podría ser el derecho a un trabajo digno, porque yo supongo, no recuerdo haberlo escuchado en la canción, pero quiero suponer que no deben trabajar las horas asignadas, tal vez los deben explotar en algunos casos. Tal vez, sí, seguramente. Seguramente esos modos de trabajo tienen que ver con el desconocimiento local, la mano de obra local. Generalmente la megaminería en particular es colonizada por obras extranjeras y la mano de obra es realmente indigna en ese sentido, ¿no? Ahí Me ha Marcela llamado, dice el derecho a la tierra, escribe en el chat, y por ahí está bueno en el estribillo, ¿no? El tema de la dueñitud, no solo de la tierra, sino, bueno, quiénes son dueños de las personas y de los territorios y de las corporalidades y de las niñas y de los niños, y cómo eso parece confluir. Sí, Bárbara. Coincido con Marcela, con vos también. Esto cuando hablamos de las minorías y de los derechos, justamente siempre hablamos de lo mismo, el derecho a la educación, a una vivienda digna, a un trabajo digno, y siempre, lamentablemente, siempre se tocan esos mismos temas del derecho que falta, ¿no? O sea, siempre son los mismos: educación, tierra, vivienda, salud. Puede Bueno, ser también que esté vulnerado el derecho a la elección, que quizás sea una sociedad patriarcal, neoliberalista, donde piensan cada uno por sí mismo y no le dan derecho a los pobladores de pensar qué elige cada uno o cada una. Por eso dije lo del pañuelo verde también, porque ni siquiera se puede elegir en nosotros mismos, ¿no? Se podía elegir. sí, con esta perspectiva neoliberal, la crítica que le hace a Monsanto en muchas partes de la canción que tenemos, ahí también está vulnerado el derecho a la salud, el derecho de alimentarse correctamente, el derecho a los suelos contaminados, a no tener suelos contaminados, al agua potable. Bien. Emilia agrega el poder que ejercen empresas extranjeras en política de vulneración. Y Sí, ahí lo que quería. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Emilio, ¿cómo va? Bien, ya almorzando. Está muy interesante el tema. Cuando hablan de megaminería o bueno, arrasan suelos, contaminan, no se puede cultivar, no se puede hacer nada en el suelo, queda deshecho. ¿Y cómo se permite eso? O sea, hay políticas que permiten que se pueda hacer eso. En una provincia, en un pueblo. Bueno, esas son todas cuestiones políticas y de empresas extranjeras que dicen que queremos tener más, no sé, plomo, y van y escarban en un lugar sin importarnos ningún derecho de nadie. Está bueno lo que decía Emilio en varios planos, ¿no? Fundamentalmente porque entiendo que no estás hablando de política en términos partidarios, ¿verdad? No estamos hablando de los políticos que deciden, aunque terminan siendo el brazo armado de esas decisiones, ¿está? Sí, exacto, porque el pueblo los votó, uno dice, bueno, este me va a representar, por lo tanto va a elegir. Hoy nos va a ayudar Julio Torres Santomé a explicar esto de qué implica el pueblo, quién es ese pueblo votando, qué significa pueblo en ese caso. Los pueblos no se confunden probablemente, entonces habría que ver qué pasa con esa ciudadanía, si es más débil, si está más adormilada, por qué se toman esas decisiones,
no siempre vemos, a juzgar por los niveles de protesta, no siempre vemos que el pueblo está adormilado. Hay complicidad, entiendo que a ese sentido vas. ¿Y cómo podríamos pensar mayores y más potentes niveles de resistencia? ¿No? De eso se trata un poco nuestra cruzada común. Y además me gustaría preguntarte, Emilio, así digo, porque Germán lo vincula, Joan también, porque tienen formaciones en algún área. ¿Vos te imaginás dando clases de computación en donde, en tus clases, digamos, pensando algunas de estas problemáticas? Digo, para ir un poquito más adentrándonos a lo curricular, ¿no? Sí, la computación tiene mucho que ver con la robótica, con la programación. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha contaminación electrónica. ¿Sí? Uno genera mucha basura electrónica. Por tener un teléfono, una notebook, y también se genera comprando cuestiones, herramientas tecnológicas. Todas esas herramientas tecnológicas tienen un vencimiento, tienen una vida útil y suelen contaminar. Me imagino, por ejemplo, dando clases, pero reutilizando, reciclando, dando por ese lado la docencia. O sea que no todo se descarta, todo se puede reciclar. Bueno, eso es solo un ejemplo de lo que creo yo que me estaba preguntando. Sí, es como que estamos empezando a preguntarnos estas cuestiones. Ya vamos a ver que en el transcurso del cuatrimestre vamos a ir encontrando argumentos mucho más potentes, más prolongados, más permanentes y más articulados entre las disciplinas. Estos son como los primeros pasitos como para atrevernos a pensar que entre el contexto que describe esa canción u otras de las que solemos trabajar o compartir, nosotras podemos establecer vínculos directos con lo que pasa en la escuela. Y por eso les hemos invitado a pensar el primer día de clases, si ustedes estaban como, a lo mejor hay gente que se sumó más tarde a las clases, pero nos interesaría refrescar esta posibilidad. Nosotras les invitamos a pensar que estaba intentando con la copita, pero bueno, ténganme paciencia un poquito. Nosotras estamos invitándoles a pensar que lo que sucede en el contexto en el que estamos, esto que tiene que ver con la organización de las personas, que tiene que ver con esta vida más justa y en mejores condiciones, tiene que ver con poder pensar qué personas estamos formando y al servicio de quién se ponen esas personas. Y por eso la invitación a ubicarnos en esta posibilidad, ¿no? De entender a la educación como un proyecto político. Ahí lo estoy intentando remarcar, no sé si se alcanza a ver, si no busco algún otro mejor. Pero se veía, ¿Se veía? Bueno. Parece que toma el color. Un poquito, de sí. que tiene fondo. Bueno. Igual las estrellitas, que era otro recurso que usaba, también queda medio, no sé si ilumina tanto, pero síganme en esto. Acá puede verse que estoy poniendo el foco en proyecto político. ¿Eso sí se ve o no? Chachi, ¿podrás hacer pantalla completa? Es que yo te juro que le propuse a mi compu, pero ella está como autónoma. Dice que, no sé, que ahora no sé, se resiste un poco. Chachi, nosotros vemos el cursor. Ah, perfecto. Entonces esperen que cierro esto. Chachi, fíjate arriba a la izquierda, que hay Arriba a la un cuadradito izquierda. arriba a la Sí. izquierda, en la parte naranja. Creo que ahí es para hacer la presentación, arriba de inicio. Pero yo porque uso siempre, espera. Ahí, eso. Eso. Voy a sacar esto primero. No, quiero sacarte. Bueno, ahora saqué todo.
Con la tecla F5, es presentación. Sí. Pero yo ahora no veo, ahora sí. Y ahora F5, salgo de acá. Bueno. A ver si tengo esta otra estrategia así. Ahí está. Ahí se El ve. amarillo se ve mejor. Ahí está. Bueno. Acá me interesaría que nos detuviéramos, ¿verdad? Porque si estamos pensando en qué tipo de personas queremos formar, es importante que estos contenidos que estamos pensando o que estamos buscando analizar y definir, queden señalados y advertidos en ese lugar. A una le da la sensación que entre lo que pasa en estas situaciones que se denuncian en las canciones, por ejemplo, o en la plana de los diarios, o en las redes sociales, pareciera que no tiene nada que ver con la escuela. Pareciera que siguen un recorrido, como también pareciera que esta educación democrática de la que les vamos a proponer sostener nuestra formación, esta democracia es una condición conquistada desde el momento en que se produjo la independencia de un pueblo, de un país, de una nación, y que esa democracia es el modo que tenemos de vivir y que persiste por sí sola. Y nosotras le vamos a insistir permanentemente en la posibilidad de pensar que esa democracia, de la cual somos parte, y que seguramente cada 2, cada 4, cada 6 años, se trate de la práctica que se trate, vamos a votar, la vamos a sostener sufragando, se trate de el centro de estudiantes de la facultad, se trate de diputados y senadores, como están pasando, senadoras, como está pasando en estos tiempos, que estamos escuchando publicidades en todos los medios de comunicación, e inclusive en la calle, respecto a soy fulana, vote tal cosa, porque estamos transitando las denominadas elecciones internas obligatorias, llamadas PASO, se trate de la elección presidencial, se trate de la elección de la asamblea departamental, se trate de la elección de la cooperativa en la que participo, cooperativa de vivienda, de luz, de gas, de electricidad. Todas son formas democráticas que se sostienen gracias a 3 principios que hemos enunciado en los primeros días de clase. El primero tiene que ver con la pertenencia a un nosotros, nosotras. El segundo tiene que ver con el disponer de información para tomar decisiones. Y el tercero tiene que ver con la participación, esto es, con la toma de decisiones genuinas. Entonces, esa educación democrática se pone al servicio de qué sujetos queremos formar. Queremos adormilados, anestesiados, críticos, pues en todas nuestras currículas, en todos nuestros discursos, en todos nuestros diseños, en todas nuestras prácticas, sobrevive este gran argumento, ¿no? Formamos ciudadanos críticos. Bien, ¿eso qué significará? ¿Que hay que ofrecer alguna información en especial? ¿Que hay que pensarlo desde un lugar en especial? Claramente. Por eso la formación universitaria, que es la que estamos transitando, como toda la formación de la escolaridad primaria y secundaria, de nivel superior, en particular pondremos énfasis en la educación pública, como lo hace Jurjo Torres, nos ayuda a pensar entonces que las decisiones que tomamos en la escuela no son ni arbitrarias, ni azarosas, ni incidentales, ni cualesquiera. Son decisiones que tienen que encaminarse hacia este proyecto democrático. Deben, esto es un imperativo ético para nosotras, político, porque entendemos a la democracia como la mejor forma de lucha contra la exclusión. Esto es fundamental y desde ahí
es importantísimo no perder de vista el lugar donde nos ubicamos. Por eso no hay neutralidad posible en nuestro ejercicio profesional, porque orientamos nuestra tarea hacia un norte político claro, que es la lucha contra la exclusión. Por eso les propusimos pensar en las últimas clases que la exclusión tiene que ver con esto, también lo marcábamos en nuestra tarea en común. Exclusión, que es el modo de vida, el sentimiento, los valores y las condiciones materiales de un grupo social excluido de nosotros, excluido en tiempo y espacio, que no accede a esas condiciones de dignidad en las que se organiza esa ciudadanía, implican un trabajo especial, un trabajo particular y un trabajo específico que es el trabajo de la educación pública. Y desde allí que nuestra invitación es a trabajar en este sentido. Esa educación pública es, en palabras de Jorge Torres Santomé, el autor que presentamos el jueves y que les invitamos a escuchar, esa educación pública es el espacio político donde se construye, se habita, se sostiene y se defiende ese nosotros que nos involucra a todas las personas que estamos allí. Entonces, en este cuatrimestre nos vamos a concentrar en pensar, así como otras asignaturas lo harán desde la enseñanza, otros desde los marcos políticos legales, otros desde la misma construcción del sistema educativo, como ya lo han hecho en pedagogía. Nosotras nos vamos a concentrar específicamente en cuánto de esa educación democrática exige un currículum democrático. Y nos vamos a tener que poner a pensar qué es ese currículum. Iremos avanzando el transcurso de la cursada pensando de qué hablamos cuando hablamos de currícula. Por ahora lo vamos a traducir directamente en términos de saberes que se enseñan. Y por eso nos vamos a preguntar, ¿qué enseñan las escuelas y quién se beneficia con eso que enseñamos en las escuelas? Porque cada una y cada uno de ustedes va a tomar decisiones en ese sentido. Entonces, ofreceremos argumento para que nuestras y nuestros estudiantes participen y mantengamos un currículum hegemónico, lo decimos despacito hasta acá, un currículum conservador, dominante, en el sentido de que los grupos de poder nos decidan la historia, megaminería, ausencia de vulneración total del derecho al agua, en el caso del material que mirábamos, del derecho a la tierra, del derecho a los cuerpos. O podremos ofrecer una currícula que ayude a pensar instancias de resistencia, modos de agrupamiento, de convivencia, de negociación, de disputa, de ese sentido único, como nos lo quieren hacer plantear en términos de sentido común. Entonces, les vamos a proponer pensar que esas relaciones de poder las podemos discutir, las vamos a tener que explicitar, por eso vamos a hablar de un currículum oculto, pero vamos a centrarnos fuertemente en cómo, en el modo en que decidamos trabajar en nuestras disciplinas, y por eso las y los profes somos intérpretes del currículum, del proyecto curricular del que participamos, cómo desde ese lugar podremos avanzar en entender este proyecto político. Le pedimos ayuda a Jorge Torres Santomé. Contamos algo de su vida la semana pasada, contamos algo de las dimensiones que transita, y en el transcurso del 2020, en diálogo con Adrián Canelotto, ponen en tensión lo que lleva por título la conferencia, ¿no? Los significados de la educación. ¿De qué estaremos hablando y por qué? Porque esta pandemia, que nos asusta, nos horroriza, nos duele, ha dejado niveles de sufrimiento y de muerte como hacía mucho no se veían en situaciones pandémicas de este estilo,
desde hace 2 o 3 años en caso de la gripe A1H1, pero en situaciones masivas a principios de siglo, 1917, 1928, que son las dos pandemias descritas con mayor intensidad en el siglo pasado respecto a inclusive momentos como los actuales, en donde por un mes o 6 meses en el segundo caso, las personas ni siquiera fueron a la escuela. Del estilo a la fase 1 que se describió el año pasado en la Argentina. Entonces, transitada esta pandemia dejó rasgos, marcas, señales de fuertes procesos de visibilización de violencia y de visibilización de desigualdades y de aumento de las desigualdades. Entonces, Julio Torres toma la palabra como especialista y estudioso de los contextos en los que se producen estas condiciones de vida. Julio Torres lo hace desde previo a la pandemia, digamos, es su área de formación hace décadas, y de hecho de él trabajamos el concepto de justicia curricular, que ya lo enuncia aproximadamente en el 2015 en su texto completo, pero lo venía señalando ya, y avanza en su conceptualización en los 90 de currículum oculto, mostrando cómo se producen esas injusticias, cómo se fabrican esas injusticias. Pero él en este momento pone foco en las desigualdades visibilizadas, gestadas y aumentadas a partir de la pandemia. Por eso les propusimos que escucharan la conferencia, no sé si pudieron hacerlo, pero nos gustaría entonces, a partir de esa conferencia, teníamos formulado a modo de trabajo práctico 5 preguntas que nos gustaría que ahora nos tomáramos un ratito para poder ponernos en pequeño grupo y poder resolverlas. Si las conferencias ya la han escuchado, el diálogo a partir de las preguntas se podrá hacer con menos dificultades. Y trabajar estas 5 preguntas de la mano de los argumentos propios escuchar la conferencia para poner foco en estos argumentos, ¿no? Y cada una de las 5 preguntas se diseñaron en ese sentido. ¿Qué aspectos del neoliberalismo le proponíamos pensar se explicitan y cuáles toma Julio como marcas específicas, ¿no? Cómo describe esa ciudadanía inicial. ¿Por qué se han naturalizado algunos procesos? ¿Cómo ha ayudado la educación en ese sentido? ¿Cómo agudizó la desigualdad educativa, a la par de otras, esta pandemia? ¿Qué características tiene y cómo las mira Julio en especial? Porque eso implicó repensar el sentido de educar a la gente, ¿no? Que es por donde va la tercera pregunta. Y les invitamos a pensar también que eso de a quién educamos, cómo lo estamos haciendo, qué implica la educación y por qué necesitamos discutir los sentidos. Y ahí él utiliza varios ejemplos de cómo el lenguaje es una herramienta que nos posiciona en ese neoliberalismo del cual denuncia desde que empieza la conferencia, o si tenemos recursos para explicitar esta cuestión. Entonces se pregunta, ¿cuál es el lugar de la educación como herramienta de la cultura para poder discutir esos significados únicos? Y bueno, la última pregunta que les invitábamos a pensar de este primer tramo de la conferencia era ¿por qué confiamos en que la educación pública puede pensar otras estrategias en términos de vida común, vida en la posibilidad de explorar, de discutir, de discernir, de aceptar puntos divergentes, de encontrar otros modos de pensar y sobre todo modos de discutir ese pensamiento único que el neoliberalismo nos instaló.
digamos. Nadie se cuestionó, o no se ha cuestionado, estos mensajes, por eso el uso del lenguaje, que escuchamos todo el año pasado y que seguimos escuchando, el de cuídate, el de no te contagies, cuidado con los otros, que son la fuente de contagio. Bueno, así en cada una de las expresiones, tomo estas porque son las que Juljo denuncia, que la escuela ofrece posibilidades únicas, esto es fundamental no perderlo de vista, posibilidades únicas de la construcción de una sociedad democrática, porque Juljo defiende con mucho entusiasmo que la escuela es el único lugar en donde se construye ese sentido común compartido, ese sentido de bien común, no sentido común naturalizado como discute al inicio. Así que la propuesta de trabajo para este primer tramo de la clase va a estar allí, en que nos pongamos en pequeño grupo. Y Norma, no sé si vos nos querés orientar cómo hacemos. Ya están armados los grupos. Hay armadas 9 salas para que no haya tantos por sala. Bien. Que vos me digas, Chachi, yo pongo iniciar todas las salas y cada quien sabe que le aparece un mensajito. Perfecto. De la sala. Y nosotras hablamos un segundito, Chachi, si querés, con Silvia y demás, cómo nos organizamos y vamos pasando por las salas. Creo que se fije bien Noé, que no sé si no me equivoqué, porque Noé para mí en su juventud la sigo asignando con estudiantes, me parece que le asigné una sala, volvé, no un cachito que hablamos de estas cuestiones. Dale, Norma. La propuesta sería entonces, vamos a trabajar, son 1:10, si les parece vamos a trabajar en estas 5 preguntas con idea de dejarlas resueltas como trabajo práctico, y nos volveríamos a encontrar, igualmente nosotras vamos a pasar por la sala, pero nos volveríamos a encontrar sobre la media horita, trabajaríamos 1:30, por allí nos volveríamos a ver, como para compartir las respuestas que ha tenido cada grupo, de manera tal que vengan dispuestas y dispuestos a compartir sus ideas, por si alguien quiere tomar nota, si quiere sacar los argumentos centrales por respuesta, porque más allá de que nos la van a mandar por escrito y demás, cuando volvemos a la puesta en común grupal, vamos a compartir esas respuestas y vamos a habilitar la posibilidad de diálogo para trabajar hoy con el material de Juljo. Así que, si les parece, 1:20, 1:25 les estamos avisando, como para hacer esta 13:30 más tardar, no se preocupen, si no pudieron volver, yo pongo que todo el mundo regrese a la sala central y listo. Así que se produce la teletransportación esa de 1 minutito, 1 segundo, y volvemos todos acá. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, entonces, la propuesta es trabajar en el grupo tal como están trabajando ya para el trabajo práctico anterior, que son los casos, y a los cuales volveremos después de la lectura de cada autor y autora. Con esos mismos grupos trabajamos en las 5 preguntas que están allí en el Moodle de currículum, en el mismo lugar que estaba la entrevista, están las 5 preguntas. Una consulta, disculpen. Yo me tengo que retirar porque tengo un turno médico. No sé qué hago respecto de las preguntas y la entrega de este trabajo. Solo a modo de excepción, Camila, porque para nosotras el tema del trabajo grupal es bien importante. Sí, lo entiendo. Entiendo que un turno médico hay que atenderlo también. Vemos después si nos lo compartís con tus compañeras y compañeros de grupo. Tratar lo posible de... Bueno, estamos ya bastante a mano. Estoy mirando si estamos ya todas y todos. Ahí estamos reentrando en la sala general. Reentrando. Les hemos pedido, no alcanzo a ver cuántos somos. Ahí está. ¿Ves ahí? Sí. Sí. 38. Pareciera que estamos bastante cerca de estar todas y todos los grupos aquí en la sala.
Vamos a aprovechar estos últimos minutitos. Como verán, cambiamos un poco la estrategia de trabajo. La idea estuvo básicamente en que fuimos pasando por los grupos y vimos buen nivel de compartir y de puesta en común y de discusión en algunos casos, así que preferimos dejar un ratito más y que terminar la clase con la posibilidad de dialogar acerca de Jorge Torres. Una recomendación general para las personas que no han podido escuchar la grabación, que ahora puedan hacerlo y poder participar del diálogo grupal. El trabajo práctico que les ofrecimos resolver de las 5 consignas, les pedimos por favor que con el tiempo que puedan de escucha y de resolución en el grupo, esté listo para el jueves entonces a primera hora, como para iniciar la clase compartida con una puesta en común, con un aporte de ideas de este trabajo práctico. De manera tal que seguramente van a tener agendadas las respuestas. Los grupos han tomado distintas estrategias, hay quienes han preferido que una persona tome apuntes, en otros casos han organizado un drive y de entre todos los integrantes, entre todas las integrantes van sumando las respuestas. Ustedes tomen la dinámica que les resulte más oportuna, pero veamos la posibilidad. El jueves entonces iniciaríamos la mañana comentando por grupo cada uno de los aportes. Estos aportes son fundamentales para nosotras para ir pudiendo acompañar la comprensión del material. Les pedimos especialmente que estén atentas y atentos a la palabra de Jorge, que este no sea un ejercicio de síntesis, sino de análisis. ¿Se entiende la diferencia? La pregunta no está pensada para que ustedes sinteticen en 2 palabras lo que quiso decir el autor, sino para que recuperen los argumentos que usa el autor y sean generosas en esa escritura. No reduzcan, no achiquen, no sinteticen, sino tomen los argumentos que aporta el autor en estas preguntas para poder compartir. Seguramente algún otro grupo va a tomar otras dimensiones y enriquecemos esta apuesta. Así que el convite es para vernos el jueves. Después de esa puesta en común, veremos, ya nos enviarán los trabajos, pero el requisito más que la presentación va a ser el aporte en ese diálogo grupal. Y bueno, tendremos una invitada para el transcurso de la mañana, así que nos gustaría contar con todas y todos para compartir la mañana con ella. Es una egresada de nuestra facultad a la que pondremos en diálogo. Es profesora de inglés y trae un relato bien interesante para pensar este tramo inicial de la cursada de práctica curricular, currículum. Así que el convite entonces a tener el trabajo avanzado listo para el jueves y compartirlo, socializar con Andrea, que es quien nos va a visitar, su propuesta de vida, de trabajo y de formación en ese sentido, y tomarnos ese tiempo personal que cada quien necesite para escuchar por primera vez o para volver a escuchar las palabras de Jorge que nos habilitan estas primeras reflexiones. Tendríamos que ser bastante atentas con el horario como para no complicar a las asignaturas que se dictan después de nosotras y utilizan este mismo enlace. Así que si no hubiera ninguna pregunta por hacer o alguna consulta que nos haya quedado, ahí te paso, Pablo, y la palabra. ¿Esto se entrega por mail, Chachi? ¿Lo terminamos y entregamos un Eso, solo integrante? El jueves lo vamos a resolver, se entrega bárbaro. por escrito, sí, vamos a trabajar sobre estos aportes el jueves, vamos a seguir trabajando un poquito más, y después nos lo van a enviar. Pero no ahora, para el jueves lo traemos resuelto como para socializar acá, y después hablamos de los tiempos y los modos de envío, ¿está? Para el jueves, lectura, escucha atenta de Jorge Torres, resolución lo más completa posible de las 5 preguntas del trabajo práctico, puesta en común del trabajo práctico sería el modo de acreditar, digamos, este segundo momento que les estamos proponiendo transitar. ¿Alguna preguntita más?
Chachi, una consulta, ¿estos grupos siguen de acá hasta que termine el cuatrimestre? ¿O es Los aleatorio, al azar? Hasta final de cuatrimestre no, van a seguir siendo al azar mientras nos vamos conociendo en estos primeros ejes hasta que nos ponemos en el grupo para la propuesta formalmente la propuesta de enseñanza, que ahí vamos a trabajar con una compañera porque los trabajos son de A2 y por disciplina. Pero hasta tanto, eso, de A2 y por disciplinas. En esta materia trabajamos por disciplinas específicamente. Y trabajamos en pares porque era la modalidad con la que trabajamos las ayudantías y seguimos construyendo ese diálogo, digamos, ¿no? Y por eso estos primeros encuentros en donde no tenemos modo de conocernos con compañeras de otras asignaturas, lo hacemos de este modo. Será el primer mes, si lo tuviéramos que poner en tiempo material, Flor, será un mes y moneditas, y después ya entramos a trabajar con nuestra compañera o compañero que elijamos. Listo, Pero gracias. ¿al pelo? Bueno, ¿Alguna nos más? vamos. ¿Nos vamos? Nos van. Si no hay más preguntas, nos vamos antes que nos van. Que anden bien, nos vemos el jueves. Buena semana, con algunos nos vemos mañana. Si alguien prende la cámara, y nos saludamos. Chao, chau. Hasta el jueves. Chao, que anden bien. Chao. Chau, chau. Adiós. Chao, nos vemos, profe. Que estés bien. Chau. Adiós, que anden bien. Chau, chau. No cambié rápido la vista. Bueno, no pesqué. Iba a hacer alguna captura. Sí, ya antes que puede nos ser. ahí está, antes que nos saquen, alguien pasó por el Dejen grupo. de grabar antes. Ay, sí.